Bien, muy buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Estamos todos congregados en este recinto virtual que nos permite a nosotros hablarles un poco en este webinar que lo hemos llamado Reflexiones a la Ley 32069. Sean todos ustedes bienvenidos, quienes van a participar de este diplomado en gestión y administración de obras públicas en el marco de la Ley 32069. Obviamente, todo esto está enmarcado gracias a la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento. Recientemente, para este año, hemos tenido la aprobación de este reglamento que nos permite ver a mayor luz cuáles son los alcances, las modificaciones de, de esta ley de contrataciones del Estado, antes llamada. Ahora la llamamos Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Y que sea esto de manera importante, es para nosotros darles a conocer cuáles son esos cambios o qué nos invita a reflexionar, a pensar, por qué en estos días se viene hablando de aquella, de esta ley 32069, qué beneficios, qué ventajas, qué mejoras, qué artículos, o tal vez ha sido solo de forma lo que se ha mejorado en la ley de contrataciones, que antes la llamábamos, que ahora la vamos a llamar Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? En esta oportunidad, lo que nosotros queremos darles a conocer y el objetivo de este webinar, del cual ustedes están siendo partícipes, es pues, conocer los alcances generales de esta ley, su reglamento. Dicho sea de paso, el 22 de enero de este año se ha aprobado el Decreto Supremo 09-2025, y bueno, vamos a darles ciertos alcances en la sesión del día de hoy, porque valgan verdades, este nuevo reglamento tiene 389 artículos, 389 artículos que van a desarrollar buena parte de los módulos que les traemos nosotros en este diplomado, el cual les va a servir a fortalecer vuestras capacidades, ¿no? Quien les habla es la abogada Sandra Zúñiga, y a nombre de nuestra institución, el Centro de Investigación Científica y Capacitación AEQUITAS, ¿no? Nosotros estamos impulsando este fortalecimiento de capacidades. Y lo que queremos es que ustedes, personas que trabajan en la administración pública, público en general, estudiantes de derecho, estudiantes de ingeniería, estudiantes de administración, estudiantes universitarios de todas las carreras, que de alguna manera en algún momento van a ligarse a lo que es la administración pública, sean partícipes de este evento magno. Entonces, ¿qué más vamos a darles a conocer a través de este webinar? Informar los alcances del diplomado, ¿no? Que lo llamamos Gestión de Administración de Obras Públicas en el marco de la Ley 32069. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué importante? Lo que han estado ustedes queriendo saber en estos días a través del chat, a través del grupo de WhatsApp, ¿no? A través de las redes sociales. Oye, ¿quiénes van a ser parte de la plana docente? Eso es lo que nos han estado preguntando. ¿Cuántos módulos van a hacer? Sobre todo, ¿cuánto cuesta, no? Un día en estos momentos vamos a detallar cuál es el precio, los medios de pago, si habrá descuentos, ¿no? Y bueno, pues si va a haber otros diplomados, claro que sí, estamos impulsando el fortalecimiento de capacidades y ese es nuestro compromiso para con ustedes. Entonces, ¿qué más vamos a buscar de esto? Primero haciendo una reflexión y queriendo saludar también a quien nos permite estar en este evento, en esta oportunidad, y es pues el convenio celebrado que tenemos con el Colegio de Abogados, ¿no? Nuestro Centro de Investigación Científica y Capacitación Ética ha celebrado un convenio con el Colegio de Abogados, con el ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Es por eso que la certificación que ustedes van a tener también sale a nombre del Colegio de Abogados, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero hacer yo en este momento, dada las reflexiones, ¿no? A la ley 32069? En estos días, y es noticia pública, ¿no? Ustedes están viendo en las imágenes, hemos vivido parte de un escenario un tanto triste, ¿no? Un tanto irreversible para muchas familias quienes han perdido a buena parte de sus familiares.
y obviamente ha surgido esto en parte de nuestro territorio peruano. ¿Y por qué me voy a hacer una reflexión respecto a este tema? Me voy a hacer una reflexión porque estamos hablando de obras públicas, obras donde el peruano de a pie, el ciudadano, va a tener que acudir, ya sea por servicios de educación, salud, minería, economía, cultura, política. Todos los ciudadanos peruanos vamos a tener que acudir siempre a un recinto donde, obviamente, para que pueda este construirse, ha tenido que realizar una serie de procedimientos administrativos, una serie de procedimientos, de repente, un tanto tediosos, un tanto burocráticos, pero que han permitido finalmente alcanzar o realizar una obra pública, ¿no? Para el servicio de la sociedad. Entonces, dentro de esta reflexión que queremos hacer es la primera pregunta, ¿no? ¿Y cómo están las obras públicas en el Perú? ¿Cómo está en el Cusco? ¿Cómo está en Abancay? ¿Cómo está en Piura? ¿Cómo está en Lima? ¿Cómo está en Puno? ¿No? ¿Qué localidades? Ahorita yo pongo a la mesa, ¿no? A todos ustedes, ¿qué localidades del Cusco, del Perú en realidad, de la costa, sierra y selva, conoces en las cuales tú hayas encontrado una obra que te haga, tú ves la sola imagen que ves y te proyectas y dices, uy, esa obra, qué megaproyecto, qué obra de envergadura, una obra tan pequeña, desde la construcción, ¿no? La pavimentación de una calle, de una pista, ¿no? La construcción de un mercado, de un centro de abastos, de un hospital, ¿no? El famoso hospital en el Cusco, ahí están viendo el megapuerto de Chancay. Bueno, pues esta obra, si bien es cierto, está administrada por entidades privadas, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, ¿qué tiene que ver con las obras públicas? ¿Qué hay detrás de las obras públicas? ¿Cómo es que gestiona nuestro Estado? ¿Cómo es que optimiza este tipo de infraestructuras a favor de lo que sería la población en general? Entonces, muchos de nosotros nos ponemos a pensar qué hay detrás de una obra pública, ¿no? Y a nuestra mente viene, y bueno, pues detrás de una obra pública, en muchos de los casos, hay un puesto de trabajo, ¿no? Hay un contratista, hay mano de obra, hay construcción civil, hay un empresario que está vendiendo materiales, hay un empresario que está vendiendo bienes, hay un profesional que está elaborando un proyecto, que está diseñando, ¿no? Un expediente técnico. Y hay funcionarios públicos que toman decisiones para aprobar este tipo de proyectos. Entonces, existe una cadena de valor de acciones en las cuales se va a realizar una serie de acciones administrativas, virtuales, después de la pandemia, ¿no? Hemos logrado realizar esto, a digitalizar, a interactuar, y entonces nos ponemos a pensar, ¿realmente la ley 32069 nos está ayudando a enfocar de manera global que realmente debemos optimizar los recursos económicos, los recursos públicos que cada uno de nosotros genera al momento de realizar nuestro pago, el IGB, ¿no? Cuando hacemos alguna compra? Entonces, existe una serie de reflexiones al respecto que obviamente dentro de lo que significa nuestro diplomado en gestión y administración de obras públicas nos va a permitir. Quiero también reflexionar junto con ustedes parte de estas mega obras, ¿no? O obras que normalmente no las ejecutamos de repente en nuestras municipalidades, en nuestro gobierno local, gobierno regional, gobierno distrital, gobierno provincial, y bueno, en las otras entidades que vayamos a estar laborando. Y bueno, pues quiero compartir con ustedes lo poco que hay o lo grandioso que hay en la ciudad del Cusco, por ejemplo, ¿no? Están la construcción de 6 puentes en todo lo que es la carretera que va a ir, ¿no? Que va a conectar a nuestro, pues, legado arqueológico y cultural que es Machu Picchu. Es una de las obras emblemáticas, llamaremosla así, por la infraestructura, por lo un tanto complejo, ¿no? Cuando estuvimos realizando los viajes al interno de la ciudad, pudimos ver lo interesante que son metros, 100 metros luz, 120, 200 metros luz, ¿no? Y es bastante la complejidad de esta obra. Entonces, es bonito, sí, y justamente en el diplomado que vamos a hablar, incluso vamos a revisar aspectos de expedientes técnicos, del BIM, metodologías que se aplican, y bueno, la tendencia, pues que vamos a hablar también
de lo que ahora les voy a hablar de los contratos estandarizados. En fin. Entonces, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, hace poquito hubo un reportaje del aeropuerto de Huancavelica, ¿no? Esperemos que esta obra sí logre terminarse y no quede de repente como el aeropuerto de Chincheros en Cusco, ¿no? Que es una preocupación. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, existen muchas situaciones, tanto burocráticas, tanto administrativas, que de alguna manera limitan ciertas actuaciones y no permiten que éstas puedan ejecutarse. Hacemos esta reflexión para nuevamente ir a la pregunta, ¿realmente la ley 32.069 y su reglamento 09-2025 nos van a ayudar a concretar? Porque obviamente pensamos alcanzar una finalidad pública, ¿no? Entonces, lo que se busca, ¿no? De manera paralela, es pues que la población, porque estamos hablando de llegar a que el poblador de a pie, el ciudadano peruano, cusqueño, banquino, piurano, arequipeño, cualquier ciudadano que sea parte del Perú, pueda lograr alcanzar o acceder al servicio que se le va a prestar, ya sea en transportes y comunicaciones, ya sea en hospitales, servicios de salud, educación, que es lo común, en obras públicas que nosotros realizamos. Es parte con estas fotografías e imágenes lo que podemos prácticamente dar a conocer. Hay un principio dentro de la ley 32.069 que resulta importante dentro de los aspectos generales que venimos revisando, ¿no? En esta parte de nuestro diplomado en gestión y administración de obras públicas, que es importante mencionarlo, que no debemos cansarnos de repetirlo, de buscarlo, de revisarlo, y sobre todo porque esta ley 32.069 la recoge, ¿no? Y la precisa. Y nos habla del valor por dinero. Y este principio del valor por dinero lo vamos a ver también en otras metodologías de contratos que se aplican, ¿no? Y que le dan un refuerzo, diremos así, a optimizar, a maximizar, diremos así, el valor que se tiene en cada contratación. Recordemos que en los procesos de contrataciones con el Estado existen acciones previas. No vamos de frente a firmar un contrato. Existe todavía este proceso de selección, que dicho sea de paso, les vamos a dar unos alcances en unos minutos más, pero este principio va a darle una cabida, va a buscar, diremos así, asegurar un cumplimiento de estas dos palabras importantes, que es finalidad pública. Cuando todos nosotros tenemos una meta, un proyecto y nos fijamos un propósito, ¿no? Siempre buscamos alcanzar ese propósito. Y es pues la gestión pública que invita en todas sus facetas, en todos sus sistemas administrativos, contables, de contrataciones, ¿no? Que nos invita a alcanzar la finalidad pública. Yo como servidor público, yo como funcionario público, yo como futuro profesional que me estoy postulando a ser un servidor público, ¿no? O de repente voy a tener un cargo público, yo cómo hago que mi equipo, los que son parte de mi estrategia de trabajo, de mi equipo de trabajo, diremos de mi oficina, de mi área, de mi gerencia, ¿cómo hago para que ellos también puedan alcanzar la finalidad pública? Y entonces es importante considerarlo, porque ¿a dónde apunta? A que muchas de las contrataciones tengan que darle mayor peso, diremos así, a la calidad del producto, a la calidad del bien, a la calidad del servicio, a la calidad de la obra propiamente dicha, ¿no? Entonces, cuando se busca este tipo de principios, se busca cohesionar, ¿no? Esa sostenibilidad de la oferta, de la evaluación y de ponderar, diría yo, los costos y los plazos. Porque en muchos de los casos, ¿qué es lo que se hace cuando vas a realizar una cotización? Generalmente los logísticos, ¿no? Los funcionarios y servidores que están en estas áreas, en muchos de los casos, ¿qué es lo que más has hecho? Ahorrar para el Estado. Y entonces, ¿qué haces? Oye, quien en su propuesta otorgue unos soles menos, yo creo que esto es válido, ¿no? Entonces, ¿a dónde apunta este principio importante de la Ley General de Contrataciones Públicas? A ponderar, dice, ¿no? Los costos, los plazos, sobre todo la calidad, respecto a lo que sería el menor precio. Entonces, es importante, sí, a veces dice bajo este adagio, lo barato sale caro,
sí, pues es importante considerar este adagio, viejo adagio, ¿no? Porque no necesariamente va a resultar así. Otro aspecto importante en el cual nosotros podemos rescatar y realizar y parar oreja, diremos así, dentro de estas reflexiones, alcances y actualizaciones que estamos dando de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? El reglamento, básicamente considerado, está considerando cómo la nueva ley implementa nueva terminología, ¿no? Sobre todo para los procedimientos de selección. Y entonces dentro de estos procedimientos de selección ya no nos habla como antes bueno, todavía la ley vigente, ¿no? La 3225, que nos habla de lo que serían los procedimientos de selección. Y entonces dentro de estos procedimientos de selección ya los clasifica como competitivos. Y entonces estos van a ser competitivos, ¿por qué? Porque nos va a hablar de una clasificación de 20 tipos de contratos. Tú puedes contratar a través de 20 tipos, diremos así, de selección. ¿Para qué? Para bienes, para servicios, para obras, para consultoría de obra. Entonces, en el módulo que les toque estudiar durante este mes de marzo, que implica los alcances de nuestro diplomado, ustedes van a poder vivenciar aquello que refleja ahora el reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Y en el reglamento de la ley de contrataciones ya les voy dando un tip, tal vez es pregunta de examen, no lo sé, pero pueden tomar nota, ¿no? Porque también va a haber evaluaciones, ojo. Entonces, en el artículo 93 ya nos habla cuáles son, y lo mejor de todo, creo que es lo mejor, lo más interesante que he visto dentro de un alcance normativo, porque normalmente los abogados, ¿qué es lo que vemos, no? Normalmente vemos que exista mucha letra, como decía un viejo amigo, ingeniero, ¿no? Mucho texto, pero en este reglamento he visto que le han puesto un cuadro en el cual nosotros ya podemos ver o clasificar el tipo de procedimiento, la modalidad, las condiciones para el uso, van a poder encontrar el anuncio de la contratación o futura, ¿no? Tienes ahí un esquemita, las etapas, el registro de participantes, los evaluadores, si va a haber una elevación del pliego de consultas, observaciones, el tipo de evaluación económica, o sea, prácticamente te está dando ya la receta, ¿no? De cómo vas a implementar estos 20 tipos de procedimientos. Eso es importante, ¿no? Es importante porque justamente ahora que les voy a comentar de otro tema, eh, muchas de las personas, eh, bajo el criterio, ¿no? De algunos más legalistas, de algunos más técnicos, aplicamos o aplicaban, ¿no? De manera un tanto diferenciada, diremos así, algunos procedimientos. Pero en fin, entonces, en el artículo 93 tú vas a poder establecer cuáles son los procedimientos, las formas, diremos así, porque recordemos que de manera transversal a lo que sería el reglamento de la ley de contrataciones, existe pues los procedimientos administrativos, ¿no? Y bueno, buena parte va a ser que muchas de las entidades públicas, y bueno, sobre todo las públicas, porque esta ley es para estas, puedan organizar o puedan actualizar la directiva interna de la Ley General de Contrataciones Públicas en cada una de vuestras entidades. Entonces, esto les va a permitir ser más colaborativo, más activo, la aplicación de la ley con lo que dice el reglamento dentro de sus normas internas en cada una de vuestras entidades. O si vas a ir a trabajar a alguna entidad o te estás preparando y eres estudiante universitario, lo primero que tienes que ir a revisar es que existe la ley, existe el reglamento, quiero saber si esta entidad tiene una directiva interna, ¿no? Para que no erres como funcionario o futuro servidor público. El artículo 94 también te va a detallar cuáles son los servicios de consultoría. Y entonces, dentro de estos artículos, ¿qué es lo que vas a encontrar? Todo aquello detallado para lo que son los servicios y consultorías. Entonces, dentro de esto vas a encontrar lo que serían los concursos públicos de servicios, concursos públicos para consultorías y servicios de mantenimiento vial, ¿no? En muchas de las entidades hemos visto que hay provías, hay otras instancias, pero en este caso ya está encuadrado, o sea, ya no puede haber otra dependencia, ¿no?
de alguna manera vas a optimizar, se va a optimizar también esto, se va a centralizar, diría yo. Entonces, se ve con buenos ojos, sí, esta parte importante de lo que son los procedimientos de selección competitivos, como su nombre también lo dinamiza. Hay concurso público abreviado, ¿no? Hay concurso público con precalificación, va a haber concurso público con diálogo competitivo. Entonces, va a haber concurso público abreviado para la contratación de expertos, ¿no? Y gerentes de proyecto. Entonces, esto es importante, sobre todo en esta parte de servicios y consultorías, porque cuando se implemente la parte de la ejecución contractual para los contratos estandarizados, en muchos de los casos, ¿no? ¿Qué hacen las entidades públicas ahora, las que están aplicando, sobre todo estas? Bueno, a través de sus recursos humanos, lo que van a hacer es implementar la convocatoria, ¿no? Pero lo bonito, interesante que tiene esta ley de contrataciones y su reglamento, sobre todo el reglamento, ¿no? Que nos permite ya prácticamente está establecido y vas a aplicar esto gracias al principio de legalidad. Entonces, esto es importante. Te va a permitir prácticamente no salir del marco normativo. Eso es importante. Entonces, en el artículo 95, ¿qué vas a encontrar? Dice, procedimientos de selección competitivos para modalidades diferenciadas. ¿Y cómo es este término? ¿Cómo yo lo puedo aplicar? Bueno, pues vas a tener que aplicarlo en la compra pública precomercial, ¿no? ¿Y qué vas a encontrar en esta compra pública precomercial? Vas a buscarle, vas a comprar, ¿no? Al Estado aquello que te va a permitir compras innovadoras, ¿no? Entonces, en estas compras innovadoras vas a tener que revisar, a este alcance, para que tú puedas revisar, oye, ¿de qué manera el Estado se compromete con lo que sería la CONCITEC o la investigación, ¿no? En muchos de los casos no se hace. Los que hacemos docencia universitaria, en algunos de los casos vemos una limitación, una valla tan grande, porque un tema directo es el tema de los presupuestos. Al investigador peruano casi no se le da la oportunidad del caso, sobre todo monetaria, porque puedes investigar, ¿no? Bueno, además que necesita tiempo, pero en fin, entonces vas a encontrar en el artículo 95 modalidades diferenciadas. Me imagino que el docente que va a tocar este tema, que ahorita les digo también quiénes van a ser sus docentes, y bueno, ustedes yo creo que van a quedar satisfechos porque hay una buena plana docente, seguramente les va a hablar de este artículo 95. Sumado a esto, vamos a hablar de la Asociación para la Innovación. Es un procedimiento de selección competitivo nuevo, sí, el nombre, ¿no? Porque te va a hablar de soluciones innovadoras. Es lo último interesante que viene aplicando esta ley general de contrataciones públicas, ¿no? Entonces, habría que ver a qué se le llama soluciones innovadoras. Gracias, muy bien, aquí estamos otra vez. Entonces, habría que saber cuáles son esas asociaciones para la innovación. Todo esto lo vas a ver en este capítulo que te va a permitir conocer, y tú que eres logístico, que eres parte de el área de contrataciones, ¿no? De tu entidad, vas a poder revisar esto y bueno, tú que quieres ser candidato, presentarte, a de repente prestar un servicio a través de esta modalidad diferenciada, te va a permitir contratar con el Estado. Bueno, sumado a esto está la subasta inversa electrónica, la comparación de precios, el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Esta parte es importante, muy importante, porque en muchos de los casos se ha llevado de repente a través de servicios, ¿no? Y bueno, en muchos de los casos, bueno, no se hacía de repente una buena compra o una buena contratación de servicios, pero ahí está clasificado como modalidades diferenciadas, un tanto más fácil, ¿no? La terminología ayuda bastante en esta parte también. ¿Qué es lo que debemos considerar? Bueno, lo que les decía, ¿no? Las licitaciones públicas y concursos públicos que han sido abreviados a través de estos 20 tipos de procedimientos de selección que los van a encontrar ustedes en la ley y también en el reglamento. No voy a ir al detalle porque obviamente le estaría quitándole pues lo grandioso que va a manifestarle cada uno de vuestros docentes en los módulos que les va a enseñar. Otro aspecto importante que también quiero reflexionar y darles alcance de acuerdo a la Ley General de Contrataciones, por ejemplo,
es este artículo 27, ¿no? Yo lo he puesto con rojito ahí para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Y cada vez que se acuerden de la palabrita y, a veces, ¿no? Y esas dubitaciones que a veces nos pone el marco normativo, ¿no? Nos llaman a pensar en la discrecionalidad y el rigor técnico. Entonces, la nueva ley implementa esta discrecionalidad y rigor técnico de los funcionarios, servidores, dependencias, unidades de organización encargadas de las contrataciones. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el trasfondo? Básicamente, que se vaya a optar, dice, por la mejor decisión, ¿no? Debidamente sustentada, que permita el cumplimiento oportuno de los fines públicos, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, ¿no? Yo pongo este ejemplo. Hay situaciones en las cuales tú debes resolver un contrato, pero ya estamos hablando de una ejecución de obra. Voy a ir por obra, luego voy a hacer. Entonces, cuando tú estás en la contratación, por ejemplo, de una obra, se ha dado de acuerdo a la ley 3225, por ejemplo, ¿no? Que la ley no te daba la posibilidad de aplicar la discrecionalidad. Te dice, oye, tú tienes que aplicar el principio de legalidad, tienes que aplicar, te decía, o te dice todavía porque está vigente, te dice que tienes que aplicar la ley tal cual está enmarcada. Entonces, en muchos de los casos, ha habido situaciones en las cuales el supervisor de obra, el consultor de supervisión de obra, el administrador de contrato, ¿qué es lo que ha hecho? ¿No? Consultarle al abogado y decirle, ¿qué hago? Resuelvo el contrato, le aplico las penalidades y ejecutamos la obra por administración directa, ¿no? Es lo más fácil, así dice el marco normativo. ¿Por qué? Porque ha llegado, pues, hay varias causales, y vamos a la parte técnica, seguramente habrá un retraso en obra, tal vez ha incumplido el contrato, que es lo más típico que suele pasar. Entonces, se soluciona así, se soluciona así. ¿Dónde va el revés? A la controversia. ¿Dónde va en controversia? A una conciliación o un arbitraje. Y entonces, nuevamente te hace la consulta, ¿quién? El abogado de la Procuraduría Pública Regional, y te dice, área usuaria, ejecutor del contrato, ¿no? Vas a resolver, le has resuelto el contrato. A razón de ello tienes que irte a una controversia. ¿Nos vamos a conciliar o nos vamos a arbitrar? Otra vez te consulta a ti que eres administrador del contrato. Y entonces tú que estás en esa situación y que te estás preparando para ello, ¿qué vas a decir? El marco normativo dice, yo aplico el marco normativo. Y si ya te vas a una controversia, ¿el conciliador qué va a decir? El conciliador solo va a escuchar a las partes. El conciliador no va a opinar. Bueno, entonces no vas a llegar a un acuerdo. ¿A dónde te vas a ir? A un arbitraje. Si te vas a un arbitraje, ¿qué va a decir el árbitro? ¿Qué van a decir los árbitros de las partes? Se van a sujetar a lo que papelito manda, ¿no? ¿Qué has escrito en el expediente, en el informe técnico? Los argumentos, los fundamentos. ¿Qué dice el marco normativo? ¿Se ha vulnerado o no se ha vulnerado? Ese va a ser el tratamiento que se le va a dar. Y entonces, la pregunta es, ¿será correcto? ¿Será bueno? ¿Está bien que la ley 32069 nos permita aplicar la discrecionalidad y rigor técnico? En parte sí, porque es una forma, yo lo veo desde el punto de vista ya más holístico, para poder observar cómo se podría alcanzar la finalidad pública que hablamos un momento, ¿no? Para evitar de repente esas resoluciones de contrato, esas prestaciones de contratos, de bienes, de servicios, muy poco sucede, pero suceden en bienes, ¿no? Cuando no te completan, no sé, las bolsas de cemento, las calaminas, cuando no te completan el material que tú estás queriendo comprar, el agregado, hormigón, o cuando en servicios, ¿no? Y el personal que has contratado no cumple con la labor, ¿no? Entonces, hay situaciones de este tipo, pero lo bondadoso, diremos así, que tiene esta nueva ley 32069 que te permite aplicar la discrecionalidad. Discrecionalidad en el término o en el aspecto, por eso te dice rigor técnico, ¿no? O sea, tú como funcionario, tú como servidor de la dependencia, ¿qué dependencias están ligadas a una contratación pública? Las dependencias que están ligadas son el área usuaria, sí o sí. Requisitos sine qua non, ¿quién va a comprar? ¿Quién necesita, no sé, carreteras? ¿Quién necesita infraestructura educativa? Bueno, después de que lo necesite el área de infraestructura, también lo necesita la gerencia de educación o el área de educación o el que cumple sus funciones.
¿Quién necesita un hospital, un centro de salud? Además de infraestructura, el que directamente va a brindarle este servicio al beneficiario. La dirección, la gerencia de salud, ¿no? El área de salud, la municipalidad, ¿no? Entonces, y así vamos viendo cómo es que la finalidad pública de alguna manera se interrelaciona con todo lo que significaría dar cumplimiento a la finalidad pública. Entonces, cuando tengas que emitir un informe técnico, si eres abogado, si eres ingeniero, si eres parte contable, si eres parte administrativa, cualquier parte que esté dependiendo, que esté ligado a lo que es la Ley General de Contrataciones Públicas y te toque emitir un informe técnico, no puedes agarrar del artículo 27, ¿no? De la discrecionalidad. Entonces, una vez que tú puedas aplicar este artículo, te va a permitir, obviamente, sustentar en el porqué, ¿no? Entonces, seguramente que hay, como todo marco normativo, algunos vacíos, algunas lagunas, le decimos en derecho nosotros, que te van a permitir darle un respaldo, una salida, una solución más rápida a determinada situación que se pueda encontrar en el ejercicio de la contratación pública. Entonces, pues, me parece interesante porque justamente hemos tenido parte de la casuística, nos ha permitido el año pasado revisar esta parte importante y decíamos cómo no está vigente, ¿no? Y esperábamos con ansias a que llegue el 25 de abril para poder aplicarlo, pues, porque así por así no se aplica. Lo bueno es que hay criterios, ¿no? La experiencia, la experticia te permite razonar, darle un criterio, hacer un fundamento técnico legal contable, ¿no? Y entonces tú puedes firmar sin miedo tu informe técnico, tu asesoramiento legal, puedes realizarlo, no hay ningún problema, ¿ya? Si hay alguna duda, preguntas, porque a medida que vamos tocando ciertos temas, nacen las preguntas. Señores, sírvanse con toda la confianza de escribir a través del chat, ¿no? A través de este chat, sus preguntas, ¿ya? Para ir resolviéndolas, ¿ya? Para ir resolviéndolas, porque no se trata solo de hacer un monólogo, se trata de que nosotros podamos conversar, interactuar, de resolver determinado punto crítico, problema, situación, qué sé yo, que pueda presentarse y con la mayor disposición del caso. También lo podemos dejar en la caja de preguntas cuando estemos desarrollando también los módulos de la capacitación en el diplomado, obviamente también vamos a absolver esto, ¿ya? Muy bien, entonces seguimos. ¿Qué más hay que considerar o qué más hay que rescatar de la ley 32069? Lo que les decía cuando hablábamos de estos tipos de procedimientos de selección competitivos, ¿no? Y es que la nueva ley, en el artículo 38, implementa la compra pública de innovación. Entonces, todos nos ponemos a pensar, ¿y qué significa pues la compra pública de innovación? Yo me voy a lo último, ¿no? Innovar, mejorar, cambiar. Tú quieres algo que realmente sea óptimo. Yo lo veo en esa forma. Entonces, todas las entidades contratantes utilizan la compra pública de innovación para, dice, la generación de soluciones innovadoras, soportadas por actividades de investigación y desarrollo. A ver, ¿qué es lo que desea o qué es lo que desearía cada ciudadano al llegar a su casa? ¿Qué es lo que desearía? Señores, ¿pueden escribir a través del chat? ¿Qué es lo que desearía usted hoy día al llegar a su casa? Si usted me está escuchando, no sé, de repente por su celular, o está de repente disfrutando también detrás de la pantalla, escuchándonos. ¿Qué es lo que desearía? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien? Solo por el chat, ya no les voy a pedir que pongan los audios. ¿Alguien? Todos desean paz, ¿no? Otros dirán, yo deseo dinero, ¿no? Otros dirán, la paz mundial. Todos deseamos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, ¿no? Entonces, dentro de esta generación de soluciones innovadoras, ¿no? Uno de los aspectos importantes es, pues, el desarrollo. Y entonces, toda persona necesita o quiere alcanzar calidad de vida. Entonces, cuando estas soluciones, dice, van a generar que se pueda alcanzar un desarrollo de un nivel, ascender a otro y mejorar, ¿no? Entonces se va a permitir esta compra pública de innovación. Entonces, cuando dice solución, dice, no esté disponible en el mercado o requiera pues de adaptaciones justas, dice, o mejoras que impliquen la incorporación
de elementos innovadores. Entonces, ha habido situaciones. ¿Cuál ha sido? El tema de la pandemia nos ha permitido avisorar cómo es que universidades, ¿no? Universidades como la UNI, universidades como la de San Marcos, aquí en el Cusco, creo que también la Universidad Continental, han diseñado una serie de proyectos que les han permitido realizar proyectos innovadores, ¿no? En un caso, por ejemplo, han visto la forma, ahora hace poco leí, por ejemplo, han visto la forma como las personas con discapacidad pueden tener un sensor que les permita de repente evitar las dificultades al trasladarse. Luego se había escuchado de otro proyecto innovador respecto a la respiración artificial, ¿no? Porque todo el mundo estaba afanado en buscar los balones de oxígeno. Entonces, muchas de estas estrategias, ¿no? Por ejemplo, cuando se tenga que realizar compra de cemento, los agregados en estos tiempos es más fácil ya construir porque tú contratas un mixer, ¿no? Ya te dan el agregado, ya se nos mezcla, los ingenieros no me van a dejar mentir, conocen de este tipo de soluciones técnicas que obviamente tienen sus estándares, protocolos, ¿no? Entonces, cuando se realiza este tipo de situaciones, oye, son soluciones innovadoras, ¿no? Entonces, pero ¿qué limita a la entidad? En muchos de los casos hay municipalidades distritales, provinciales, regiones incluso, que tienen lugares, espacios donde tienen canteras, por ejemplo, ¿no? Donde pueden generar agregados o realizar esto. Pero, ¿qué es lo que no tienen? No son empresas mixtas, no son empresa pública, son empresas del Estado, ¿no? Entonces, tienen que generar las formas. Entonces, una compra pública de innovación va a permitir, ¿no? Este tipo de soluciones, va a adaptarse, dice, ¿no? Va a ajustarse, va a mejorar. Esas tres palabras importantes, y esto es lo que nos permite, diremos así de manera bondadosa, la ley 32069. Qué más nos permite reflexionar sobre qué temas más? Antes de terminar y llegar a esta parte importante de nuestra ley y de nuestro diplomado, claro. Eh, la ley, en el artículo 40, ¿no? Está ya detallando con mayor precisión las contrataciones para la prevención o atención de situaciones de emergencia. Esto resulta un tanto interesante, a veces contraproducente, porque yo recuerdo hace unos 15, 18 años atrás, ¿no? Hablábamos de la eh, ley de riesgos o de situaciones de riesgo. ¿Y cómo hacías para prevenir tú esto? Entonces me da gusto porque ya para el 2019 se ha emitido esta ley, este reglamento que regula, ¿no? Los peruanos realmente esperamos a que salgan las normas para que se pueda regular cada acción. Y bueno, si se regula bien, ¿no? Eso nos permite a nosotros también evitar de repente cierto abuso del derecho. Pero en fin, entonces, lo que se busca en este caso es que básicamente nosotros podamos ya contratar la prevención o atención de situaciones de emergencia, obviamente, ¿no? Obviamente, siguiendo los procedimientos de la consulta al Consejo Municipal, al Consejo Regional, ¿no? Pero ya te da un artículo exacto y te establece y te dice, ¿no? Cuáles son las situaciones de atención de emergencia, ¿no? Además de las que considera la Constitución Política del Estado. Entonces, cuando ustedes vean el módulo, también van a revisar esta parte importante, porque no se le prestaba mucha atención, pero lo interesante y bonito que tiene esta ley 32069 es que la especifica ya en un artículo y es el artículo 40. Algo que me ha llamado la atención, y que también se los comparto, está localizado en el artículo 68, por ejemplo, del reglamento, cuando habla y te dice las causales de resolución de contrato, ¿no? Muchos sabemos que toda causal de resolución de contrato normalmente se da porque hay un incumplimiento contractual, ayuda, demora injustificada, ¿no? En la prestación del servicio, del bien o de la obra. Aplica para los tres porque es un incumplimiento, ¿no? Pero hay esta figura interesante, ¿no? Cuando nos habla de la condición de terminación anticipada. Entonces, ¿qué me querrá decir este aspecto, condición terminación anticipada, ¿no? Miren, cuando hablamos de la terminación anticipada, presumo, estamos hablando de la forma de cómo el contratista, que pese a que tu entidad le has dado a ver, ¿qué me ocurre?
para bienes, ¿ya? Le has pedido que te pueda comprar, a ver, estamos hablando de una biblioteca, le has pedido que te compre 500 libros. 500 libros y le has dicho que esté puesta en oficina, ¿no? En el local. Entonces, oye, 500 libros, trasladarlo, me imagino que han hecho un costeo de tiempo, de plazo, ¿no? Y bueno, pues supuestamente tú le has pedido 30 días. Y en 30 días tú estableces, tiene que estar establecido en el contrato, una cláusula contractual en el que diga cuáles son los alcances, los términos del plazo, el tiempo, las formas, la entrega del contrato. Entonces, también tienes que poner cláusula, se me ocurre 20, 15, 14, terminación anticipada. Si el contratista entrega, ¿no? Los 500 libros, así, tal cual, textual, literal, diremos así, ¿no? Se establecerá como una causal, no podrá ser una causal de resolución de contrato. Salvo que tú le hayas puesto que hay un bono, que hay una mejora, que hay un porcentaje, y no lo cumple, entonces esta es parte de la resolución del contrato. Entonces, es importante conocer también este aspecto importante que nos va a permitir a nosotros detallar y saber en qué casos estamos ante una terminación anticipada. Terminación anticipada normalmente porque hay, pues, en los contratos, hay o elaboración de diseño, expediente técnico y ejecución de obra, o diseño, se me ocurre, ¿no? Compra de luminarias y la instalación y además el mantenimiento, ¿no? Son 3 facetas allí. Entonces, puede haber este tipo de situaciones si se va un poquito a duplicar las acciones con el objetivo de tu contrato, pero vas a tener que detallar para que tú puedas combinar la causal de resolución de contrato. Es importante, sí, a veces el criterio no ayuda y bueno, pues dentro de esta ley ha sido importante considerarlo en el reglamento como una causal de resolución de contrato, que también va a estar sujeta a cada caso, no es en general, está sujeto a cada prestación, ya sea de bien, de servicio, de obra, de consultoría de obra y otros que puedan celebrarse. En fin, entonces, vamos a casi terminar esta parte importante de qué es lo más importante que te viene brindando la ley 32069. En realidad, si hacemos así un sondeo general, la ley 32069 va a introducir buenas prácticas en el uso internacional, ¿no? De los contratos, sobre todo los contratos estandarizados, ¿no? Y bueno, en esta parte, el trabajo concurrente para requerimientos, por ejemplo, es uno importante. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, ¿cuál ha sido el talón de Aquiles? Vamos a dejarlo acá. ¿Cuál ha sido el talón de Aquiles que ha tenido cada entidad para comprarle al Estado, para celebrar una prestación de servicios, bienes u obras? En muchos de los casos, ¿no? Muchos de los casos, los requerimientos o han sido elaborados porque el tiempo te ganaba, porque tenías que ejecutar el gasto público, porque, bueno, pues estaba venciendo la oportunidad, y bueno, muchos argumentos. Entonces, los requerimientos eran copiar, pegar, no importa cómo estaban, pero ese era mi requerimiento. No se actualizaban, ¿no? Algunas especificaciones técnicas. Bueno, con los tiempos y límites que le han dado a lo que sería la vigencia de los expedientes técnicos, ya de alguna manera se ha logrado mejorar este aspecto. Entonces, una de las formas interesantes, ¿no?, que podemos resaltar y recoger de manera general, ¿no?, es el sistema de entrega, ¿no? ¿Cómo es que ya tú vas a poder comprarle al Estado y entregar a la vez vas a conocer parte de los contratos estandarizados que tú decías, oye, solo en el Reino Unido, solo en Suiza, solo en Estados Unidos, solo los gringos? No, no, solo en otras realidades. No vas a poder aplicar, ¿no? Yo creo que es una puerta, ¿no?, a la flexibilidad, a la cooperación, llamémoslo mejor, para poder establecer este tipo de contratos o celebración de contratos, sobre todo en obras emblemáticas, ¿no? Pero acompañada de este tipo de ejecución de contratos,
o de buenas prácticas, por eso es que han estado hablando en estos tiempos, en noticias, lo he escuchado y visto ustedes también seguramente comentarios, aquí esta ley va a ayudar, es una ley anticorrupción, ¿no? Entonces, en realidad esperemos que sí, pero lo que se quiere lograr es que cada obra, cada servicio, cada bien cumpla su objetivo. Sobre todo en el tema de la ejecución contractual de obras, que dicho sea de paso es parte importante de nuestro diplomado, vamos a encontrar los dispute board, ¿no? Entonces, dentro de estos DBs, ¿no? O dispute board, vamos a encontrar cómo es que hay el acompañamiento de especialistas, ingenieros, arquitectos, abogados, ¿no? Tú que te estás preparando para esta carrera tan interesante, vas a ser parte del acompañamiento y tú mismo vas a poder ver, oye, cómo es que hay situaciones de controversia que se pueden, ¿no? Evitar a mayores, que pasen a mayores, ¿no? Puedes evitar ir a una conciliación, puedes evitar ir a un arbitraje y tú en obra puedes darle un acompañamiento y puedes solucionar el problema de orden técnico legal y podemos alcanzar nuestra obra. Es importante, lo vamos a ver sobre todo cuando veamos el módulo de contratos estandarizados, ¿no? Y entonces vamos a revisarlo también a mayor detalle. El fast track, oye, ¿quién no quiere un fast track cuando le dicen obra, ¿no? Sobre todo los que estamos interesados en que se termine el Hospital Antonio Lorena aquí en el Cusco, las obras de repente las carreteras, ¿no? Y otras infraestructuras educativas, hospitales, aeropuertos, ¿no? En otras localidades a nivel del Perú. Entonces, ¿qué es lo que queremos? El fast track. Entonces, ese fast track, ese híbrido que se ha aplicado, que se va a aplicar, ¿no? De acuerdo a los contratos estandarizados, NEC, CIVIC o el G2G, también nos van a permitir a nosotros conocer y seguir en el acompañamiento de lo que sería la contratación de las obras públicas. Y el BIM, también tenemos un ponente de talla, diremos así, ahorita les voy a comentar, y el expositor, el ponente, el docente que ustedes van a tener en el diplomado, es un experto, ingeniero experto, que conoce toda esta parte del modelamiento, ¿no? De infraestructura. Entonces, esta palabrita clave BIM, los ingenieros seguramente que me están acompañando y escuchando esta noche en nuestra sesión del día, conocen bastante de lo que significa, de lo que aporta a la ejecución de obras públicas, ¿no? Y cómo es que en estos tiempos se ha mejorado, se ha buscado, se ha tratado de actualizar, ¿no? Y es que cuando queremos actualizar nuestros expedientes técnicos, nuestra ejecución de obras, hemos tenido que recurrir a las diversas metodologías que se aplica a la luz de la ejecución de las obras públicas. Entonces, cuando hablamos del BIM, ¿no? De este programa BIM, ¿no? Que está liderando la industria, sobre todo en la infraestructura, parte de la minería, ¿no? Habla pues de las operaciones, de la gestión, ¿no? De todo lo que podría significar un buen diseño en la ejecución de las obras públicas. No me voy a ir al detalle, porque para esto tenemos un ponente muy interesante. La gestión de riesgos. Como les iba diciendo, este tiene un marco normativo que está establecido en los estándares de los contratos que tenemos para poder suscribirlos, y obviamente es un talón de Aquiles, yo diría, un requisito sine qua non que debe tener cada uno de los expedientes de contratación, ¿no? En este caso, de los procesos de selección competitivos, porque, sobre todo también para los contratos estandarizados, es una piedra triangular, ¿no? Importante que va a permitir una buena gestión de la ejecución de obras públicas, ¿no? Entonces, es importante conocer las buenas prácticas que considera de manera así global, ¿no? Que están detalladas en este listado y que nos permiten conocer, pues, a mayor detalle. Ahora sí, tal vez, si es que hay alguna pregunta, me lo escriben por el chat
Ahora sí voy a pasar a darles a conocer en qué consiste nuestro diplomado, ¿no? Que lo hemos denominado y que lo estamos preparando para ustedes en cuestión de administración de obras públicas, ¿no? Entonces, esta, para empezar, está apoyada en todo lo que es la ley de contrataciones 32069 y su reglamento 925. En el primer módulo, ustedes van a tener el acompañamiento, ¿no? De un doctor Marco Álvarez. Voy a pasar aquí para que ustedes vean quiénes nos acompañan, ¿no? Les presento a ustedes a los profesionales, a la plana docente que nos acompaña en nuestro diplomado. El doctor Marco Álvarez, que tiene vasta experiencia en lo que es contrataciones del Estado, ha sido funcionario calificado del OCE, ¿no? Actualmente labora para la presidencia del Poder Judicial en Cusco. Entonces, él va a ser nuestro docente en el primer módulo y nos va a referir todo aquello relacionado a lo que son los procesos de contratación, bienes y servicios. Y bueno, de los procesos de selección, de esos 20 procesos que hemos detallado. Como segundo participante de nuestro, o docente de nuestro diplomado, vamos a tener todo aquello que está relacionado con la ejecución contractual de obra, ¿no? De expediente técnico, consultoría y obra. Y vamos a tener como docente, ¿no? Miren los docentes que les hemos traído, al magíster ingeniero José Humberto Cabezas, ¿no? Actualmente él es vicedecano del Colegio de Ingenieros, del Consejo Regional de Ingenieros, del Colegio de Ingenieros de Cusco, ¿no? Es docente universitario, tiene amplia experiencia en lo que es ejecución y elaboración de proyectos de inversión. A la par, nos van a acompañar en nuestro tercer módulo de ejecución contractual de obra, modificaciones contractuales. Hoy ya solo estoy dando una reseña muy general porque a lo largo de nuestro módulo vamos a seguir detallando quiénes son los que nos acompañan, ¿no? Para que ustedes también puedan conocer a los ponentes. Y bueno, el porqué del costo y porqué del tiempo y todo ello está ligado a nuestro trabajo en este diplomado, que nos permite capacitarnos, que nos permite fortalecer nuestras capacidades. Tenemos a la par en el tercer módulo de ejecución contractual de obra y vamos a estar acompañados del ingeniero Vladimir Jiménez, quien muy gustosamente también es parte de nuestro diplomado. Él actualmente tiene un cargo en el gobierno regional Cusco, ¿no? Es el coordinador de las obras por contrata, obras por impuesto, ¿no? Y bueno, pues en la Gerencia Regional de Supervisión. Él gustosamente también nos va a acompañar y nos va a detallar con toda su experticia cómo podría ser la ejecución de las obras y qué modificaciones implican esto. Seguramente nos va a hablar de las prestaciones adicionales de obra, nos va a hablar de las ampliaciones de plazo, de qué otras formas yo podría modificar el contrato, todo lo que implican los procedimientos, las formas, nos va a dar a gran detalle. Seguidamente en el módulo 4 vamos a tener la presencia del ingeniero Eliot Alonso, ¿no? Quien nos va a acompañar, el ingeniero Alonso Quispe, quien nos va a acompañar viendo el tema del marco teórico y casos de aplicación de BIM en proyectos de construcción. El ingeniero Alonso Quispe, es un ingeniero civil acreditado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él está certificado por la Universidad de Stanford, ¿no? Y está certificado como BIM Manager por la UPC. Entonces,
Él nos va a brindar toda su experticia, su experiencia, para que podamos, los ingenieros, los que sean parte de este diplomado, ¿no? Conocer a detalle, hacer sus preguntas, la casuística, porque él nos va a traer bastantes casos de aplicación que se dan en Lima y otras realidades nacionales a nivel del Perú. En el módulo 5 les va a acompañar vuestra servidora, Sandra Zúñiga, en todo lo que es los contratos estandarizados. Vamos a revisar las cláusulas, cuándo aplicar el NEC, el FIDIC, el G2G y las otras formas de contratación. Asimismo, en el módulo 6 también traemos a otra colega, ¿no? La magíster Mariela Luque, la doctora nos va a acompañar en todo lo que significa el módulo 6 a mecanismos de solución de controversias contractuales. Así lo tipifica, así lo establece el reglamento de la ley de contrataciones públicas, ¿no? En las cuales vamos a hablar de solución de controversias contractuales, específicamente de los procesos de arbitraje. Entonces, en este avance, en estos 6 módulos que van a garantizar tu fortalecimiento de capacidades, vas a poder encontrar parte de nuestro trabajo que va a garantizar tu capacitación durante estas 120 horas de sesiones síncronas y asíncronas. Son a modalidad virtual, vamos a tener una plataforma, les envío por este chat el link y formulario donde ustedes pueden inscribirse, donde ustedes pueden detallar básicamente su inscripción, ¿no? Y con esa inscripción nosotros les vamos a mandar el link para que puedan formalizar su inscripción, hacer el pago e iniciar prontamente ahí les he mandado el formulario, ¿no? De paso que se toma la asistencia. Entonces, para que puedan tener ustedes el día de hoy asistencia, porque va tomándose en cuenta, pueden también ponerle ahí presente nada más, que se va a registrar sus nombres de manera automática. Entonces, para poder ser parte de nuestro diplomado, hay que hacer el pago. El costo de nuestro diplomado es de 150 soles, pero si haces el pago hasta este 28 de febrero, tienes un descuento del 10%, ¿ya? Entonces, tenemos también ahí en pantallas el número de contacto. Puedes whatsappearnos, ¿no? Si no estás en el grupo de WhatsApp, puedes whatsappearnos al 967-67-6453 y a los pagos al YAPE que están ahí al 949-36-70-71. Ahí tienes el link para que puedas inscribirte al grupo y obviamente te mandamos un correo para asegurar tu cupo en nuestro diplomado. No te pierdas esta oportunidad, es de gran información. No te vas a perder, no te pierdas, ¿no? De este valioso diplomado que de verdad en tu vida laboral y profesional te va a permitir garantizar tu capacitación y que puedas conocer un poquito más de cómo suceden las contrataciones públicas para bienes, servicios y obras con el Estado. Si no hay ninguna otra pregunta, o alguien tiene alguna duda tal vez, ¿podemos absolver sus preguntas? Me dicen si hay alguna facilidad de pago. Claro que sí. También hay el tema de los grupos corporativos. Por cada 3, ¿no? Cada 3 grupos de 3 se les hace el descuento del 10%, ¿no? Entonces, si son 3, le hacemos el descuento a los 3, el 10%, pero todos los descuentos están habilitados hasta el 28 de febrero, es decir, hasta este viernes, ¿no? Hasta este viernes, bueno, a las 12 horas será, previo YAPE, para que puedas obtener tu descuento para nuestro diplomado. ¿Preguntas, dudas? No habiendo preguntas, dudas, bueno, les quedamos muy agradecidos y los invitamos para que puedan ustedes participar de nuestro evento